En el video de hoy vamos a ver la última parte del tema pruebas diagnósticas que tiene que ver con el método de odds ratio. Vamos a ver específicamente qué es un odds, cómo es el método de odds ratio, cómo se aplica, cómo se calculan y se interpretan los valores predictivos mediante este método y finalmente cómo jerarquizar o elegir de manera estadística entre dos pruebas diagnósticas que se encuentran validadas. Vamos a comenzar con la mención de que este método de odds ratio es el segundo y último método que vamos a ver para calcular los valores predictivos de una prueba diagnóstica. Cuando hablamos de odds de un evento, en realidad lo que estamos hablando es de la probabilidad de la ocurrencia de ese evento dividido la probabilidad de no ocurrencia. Es decir, el odds de un evento X es igual a la probabilidad de X dividido la probabilidad de no X o el complemento que sería 1 menos la probabilidad de X. Si queremos reconstituir de odds a probabilidad, lo que vamos a hacer es dividir el odds del evento X dividido 1 más odds de ese evento X. Con esto en mente, vamos a hacer el desarrollo del método para calcular los valores predictivos. Tiene esta metodología 4 pasos. Un primer paso donde vamos a calcular un odds ratio, que es el odds a priori o prior. Luego vamos a calcular los valores de likelihood ratio o verosimilitudes, o razón de verosimilitudes, que pueden ser tanto positiva como negativa. Es decir, hay un LR positivo y un LR negativo, que ya vamos a ver de qué se tratan. El tercer paso es calcular los odds a posteriori, es decir, un odds a posteriori positivo y un odds a posteriori negativo, y con esos valores de odds a posteriori, el cuarto paso sería transformarlos en probabilidades a posteriori. Y esas probabilidades a posteriori son los valores predictivos. Es decir, que si hacemos el odds a posteriori positivo dividido 1 más odds a posteriori positivo, vamos a obtener la probabilidad condicional de enfermedad dado positividad, que no es nada más y nada menos que el valor predictivo positivo. Si hacemos odds a posteriori negativo dividido 1 más odds a posteriori negativo, vamos a obtener la probabilidad condicional de enfermedad dado negatividad, que en este caso es o representa los falsos negativos. Es decir, que para obtener el valor predictivo negativo, lo que vamos a hacer es hacer el complemento. 1 menos los falsos negativos nos va a dar el valor de predicción de los resultados negativos. Lo que vamos a hacer ahora es volver al ejercicio de la clase anterior y vamos a seguir estos 4 pasos para obtener tanto el valor predictivo positivo como los falsos negativos y en función de su complemento el valor predictivo que nos falta. Entonces vamos con el primer paso, que sería el cálculo del odds prior. El odds prior en este caso va a ser, si nosotros pensamos en el evento enfermedad, el odds a prior va a ser la probabilidad de la enfermedad dividido la probabilidad de la no enfermedad. Y como la probabilidad de la enfermedad se conoce como prevalencia, lo podemos plantear como prevalencia dividido la no prevalencia, que sería 1 menos la prevalencia. En este caso teníamos 10 individuos enfermos de un total de 22, entonces la prevalencia va a ser igual a 0,455. Para obtener el valor de odds prior vamos a hacer 0,455 dividido el complemento, que sería 0,545. Cuando hacemos esta razón o este cociente, vamos a obtener un resultado igual a 0,835. ¿Y qué sería este valor o qué representa?
En primer lugar, el odds a priori lo que nos dice es cuántas posibilidades existen a favor de la enfermedad. En este caso, al ser menor que la unidad, nos quiere decir que hay más posibilidades en contra de la enfermedad que a favor. Es decir, hay menos enfermos que sanos. Por tanto, esto sería como decir que hay 0,835 posibilidades a 1 en favor de la enfermedad. Si el odds prior fuese igual a la unidad, nos quiere decir que existen las mismas posibilidades de enfermedad que no enfermedad, o que habría la misma cantidad de enfermos que no enfermos, y si el odds prior fuese mayor que 1, habría más posibilidades a favor de la enfermedad. Esto quiere decir, en definitiva, que habría más enfermos que sanos. Bueno, en este caso estamos viendo que las posibilidades a favor de la enfermedad son más bajas que las posibilidades en favor de la no enfermedad. Por ese resultado, menor a 1. Vamos con el segundo paso, que es el cálculo de los valores de likelihood radio o de razón de verosimilitud. En el caso del LR positivo, se calcula haciendo dividir la sensibilidad dividido la falta de especificidad. Es decir, que en este caso sería 0,80 dividido 0,25, que nos da un resultado igual a 3,2. Esto nos dice, o el LR positivo dice en general, cuántas veces más o cuántas chances existen de que el test sea positivo en los enfermos en relación a los no enfermos. Acá nos estaría diciendo que hay 3,2 veces más en relación a los enfermos que los no enfermos, cuando el resultado fue positivo. El LR positivo tiene que ser lo más elevado posible, pero no hay un límite superior establecido. En el caso del LR negativo, lo vamos a calcular como la falta de sensibilidad dividido la especificidad, que en este caso sería igual a 0,20 dividido 0,75. Y esto nos da un resultado igual a 0,2666. Y el LR negativo en general nos dice cuántas veces más o chances existen de que el test sea negativo en los enfermos en relación a los no enfermos. Por eso se espera que sea lo más cercano a 0 posible. Bien, con estos dos datos de LR positivo y LR negativo, vamos a pasar a calcular los odds a posteriori. El odds a posteriori positivo va a ser igual al odds a priori multiplicado por el LR positivo. En este caso sería 0,835, que era el valor del odds a priori, o odds prior, por 3,2. Y nos da un valor igual a 2,672. Esto nos dice que ante un resultado positivo indica la posibilidad de estar enfermo. En este ejercicio en particular habría 2,672 posibilidades, o redondeando 2,7 posibilidades de estar enfermo si el resultado es positivo. Ahora, para calcular el odds a posteriori negativo, vamos a hacer el odds a priori, que es el mismo, multiplicado por el LR negativo. Esto es 0,835 por 0,2666 y nos da un valor igual a 0,222. ¿Qué quiere decir el odds a posteriori negativo? Que ante un resultado negativo va a indicar la posibilidad de estar enfermo. Por eso también se espera que sea lo más bajo posible. En este caso hay 0,2, redondeando a un solo decimal, posibilidades de estar enfermo si el resultado es negativo. Y vamos con el último paso, que es la reconversión de odds a posteriori a probabilidades posteriores,
que serían el valor predictivo positivo y los falsos negativos. El valor predictivo positivo va a ser igual al odds a posteriori positivo dividido 1 más odds a posteriori positivo. En este caso sería 2,672 dividido 1 más 2,672. Esto nos daría un resultado final igual a 0,727. El mismo valor predictivo positivo que calculamos de manera manual y a través del teorema de Bayes. Ahora, cuando hacemos odds a posteriori negativo dividido 1 más odds a posteriori negativo, lo que en realidad estamos calculando son los falsos negativos. Y en este caso va a ser igual a 0,222 dividido 1 más 0,222. Finalmente se obtiene un valor igual a 0,182, que es el mismo valor de los falsos negativos que calculamos a través del método manual y del método que aplicaba el teorema de Bayes. Si quisiéramos obtener los falsos positivos y el valor predictivo negativo, los vamos a calcular por complemento. Es decir, vamos a calcular, en el caso de los falsos positivos, 1 menos el valor predictivo positivo. Y en el caso del valor predictivo negativo, vamos a hacer 1 menos los falsos negativos. Consecuentemente, vamos a tener las 4 probabilidades a posteriori o probabilidades posteriores que estuvimos nombrando en la clase anterior. ¿Cómo podemos interpretar el valor predictivo positivo? Podríamos pensar que nos responde cuánta enfermedad predice un resultado positivo. Y en probabilidades podríamos decir que es la probabilidad de estar enfermo si primero el resultado fue positivo. En el caso del valor predictivo negativo, nos responde a la pregunta que dice cuánta ausencia de enfermedad predice un resultado negativo. Y en probabilidad sería la probabilidad de no estar enfermo si previamente el resultado fue negativo. Por eso son probabilidades posteriores o de tipo efecto-causa. Finalmente, vemos que mediante el método manual, que utilizaba las letras de la tabla de contingencia, y este método que acabamos de ver, que es el método de odds ratio, se arriba a los mismos resultados en cuanto al cálculo de los valores predictivos. Y ahora vamos a pasar a la última sección de contenidos de esta clase, que es cómo elegir entre dos pruebas diagnósticas, cómo jerarquizar la elección, cómo elegir estadísticamente entre dos pruebas diagnósticas con las que nos enfrentamos. Y la respuesta se encuentra, desde el punto de vista estadístico, en la comparación del punto más crítico que tiene una prueba diagnóstica, que es algo que ya habíamos hablado en el video anterior, que es el tema de los falsos negativos. Entonces, si cumplen con el requisito 1, que era que hubiese una asociación significativa entre enfermedad y positividad, es decir, que las pruebas se encuentren validadas de manera estadística, y además poseen similares valores de sensibilidad y o de especificidad, lo que vamos a hacer es compararlas por su capacidad de predicción. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a elegir, en definitiva, la prueba que genere significativamente menos falsos negativos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Imagínense que tenemos dos pruebas diagnósticas. En la izquierda estamos viendo la columna de resultados negativos para la prueba diagnóstica 1 y a la derecha estamos viendo la columna de resultados negativos para la prueba diagnóstica 2. Entonces, lo que vemos es que hay una proporción de falsos negativos, es decir, 2 individuos enfermos cuyo resultado fue negativo de un total de 22 resultados negativos,
Y estamos viendo en una segunda prueba que hay 10 pacientes enfermos cuyo resultado fue negativo, de un total de 22 resultados negativos. Es decir, tenemos falsos negativos para la prueba 1 y falsos negativos en la prueba 2. Lo que vamos a hacer es comparar estadísticamente estas proporciones y vamos a hacer un contraste de hipótesis. Ese contraste de hipótesis va a mencionar en su hipótesis alternativa que los falsos negativos de la prueba 1 son menores que los falsos negativos de la prueba 2, que es lo que estamos viendo en el cuadro, solo que lo tenemos que probar estadísticamente. Y la hipótesis nula, que es sobre la que se va a hacer se va a tomar la decisión, si va a ser rechazada o no, va a plantear todo lo complementario, es decir, que los falsos negativos de la prueba 1 son iguales o mayores que los falsos negativos de la prueba 2. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Tendríamos que elegir alguna de las pruebas estadísticas que estuvimos viendo en las clases anteriores para comparar proporciones. Las 3 pruebas que vimos fueron la prueba de chi cuadrado, la prueba exacta de Fisher y la prueba bayesiana, que utiliza la distribución beta para comparar 2 proporciones. Van a elegir una de ellas, pero en este caso les voy a presentar los resultados de las 3. Fíjense que en este caso tenemos en todas las pruebas valores de P menores que el nivel alfa, por ejemplo de 0,05. Por tanto, por cualquiera de los métodos que elijamos, vamos a rechazar la hipótesis nula y a decir que los falsos negativos de la prueba diagnóstica número 1 son significativamente menores que los falsos negativos que proporciona o que muestra la prueba diagnóstica número 2. Consecuentemente, si tuviésemos que elegir entre estas 2 pruebas diagnósticas, se jerarquiza o vamos a elegir de manera estadística la prueba diagnóstica 1 frente a la prueba diagnóstica 2. ¿Por qué? Porque la prueba diagnóstica 1 generó menos falsos negativos, y lo pudimos comprobar de manera estadística, en relación a los falsos negativos que vimos para la prueba diagnóstica número 2. Ahora, podrían preguntarse qué ocurre si no encontramos diferencias significativas en los falsos negativos para esa comparación de pruebas diagnósticas que estemos analizando. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir en función de otros criterios que no son estadísticos, como por ejemplo que haya una prueba que utilice reactivos que son más económicos, o que una de las 2 pruebas otorgue los resultados de manera más veloz, o que una de las pruebas genere algún beneficio extra. Entonces, en estos casos, el criterio no va a ser estadístico, pero sí vamos a tener que buscar algún beneficio o algún impacto positivo de una prueba en relación a la otra. Bueno, con este tema vamos a dar por finalizado el bloque de análisis de variables cualitativas, y en la próxima clase vamos a comenzar con el enfoque para el análisis de variables cuantitativas. Así que con esto me despido hasta la próxima clase.